Allin Hamuskakichi Kachun Yachakujuna. Este texto me lo regalaron en la feria del libro que hubo, así que lo vamos a analizar palabra por palabra. Todas las palabras que hay en el idioma quechua lo vamos a ir a traducir, así que aprenderemos bastante vocabulario. Te invito a que te quedes hasta el final de este video. Empecemos a analizar las diferentes palabras que tenemos. Bien, tenemos la primera palabra que es wiñay. Tenemos la palabra pacha, tenemos la palabra allin y tenemos la palabra causaipaj. Bien, la palabra wiñay puede significar dos cosas. Uno, que puede significar crecer, o también puede significar siempre. Bien, ahí tenemos los dos significados de la palabra wiñay, que puede ser crecer o siempre. Y la palabra pacha también tiene dos significados, que puede uno significar tiempo o también puede significar tierra. Bien, y entonces, ¿qué significa uña y pacha si junto estas dos palabras? Pues simplemente significaría algo como para siempre o eternamente, uña y pacha, ¿sí? Entonces, uña y pacha podría significar como una eternidad o para siempre. Y como palabras sueltas, ahí tenemos los significados de esta palabra. Bien, vamos por la siguiente palabra que es allin. Bueno, seguro que la mayoría sabe que significa bien. Cuando respondemos a la pregunta ¿cómo estás? Pues en quechua decimos allin kashani. Bien, la siguiente palabra que es causaipaj. Causai es vivir. Vivir. Así que el sufijo paj, que ahí tenemos el paj, que significa en castellano para. Entonces, allin causaipaj, que significaría para una mejor vida, para una mejor convivencia, pues significaría allin causaipaj. Bien, vayamos por más palabras. Tenemos aquí otro que es Aymuray Quilla 2012 Huata. Muy bien, a ver, vayamos por estas palabras. Aymuray Quilla, estos dos, significará el mes de mayo. Bien, mayo. Simplemente Aymuray pues sería mayo, pero Quilla hace referencia al mes. Entonces, el mes de mayo, traduciendo con lo que es con Quilla más. Bueno, 2012 no lo vamos a traducir porque ya lo está. Iwata, pues significa año. Bien, Wata, entonces año. Bien, vayamos por más palabras. Que tenemos Jeshuata. Aquí tenemos Jeshuata. Yachakarikunapaj. Yachakarikunapaj. Muy bien. Quechua, pues en castellano decimos quechua. Quechua. Bueno, y ahí tenía el sufijo ta. Yacharikunapaj. Yacharikui, pues sería el verbo. Yacharikui, que significa aprender. Y bueno, y ahí tenemos el sufijo kuna y el sufijo paj, que el paj, que ya dijimos, ¿no? Que significa, aquí arriba tenemos, que significa para. Y el sufijo kuna, pues es el plural. Entonces, algo como para aprender todos nosotros el idioma quechua hace referencia Jeshuata Yachakarikunapaj. Muy bien, y por último tenemos en esta parte que tenemos Pusaj. Pusaj es 8. Muy bien, vayamos a la siguiente hoja que tenemos. En esta siguiente hoja nos encontramos prácticamente todo en quechua, así que vamos a aprender bastante vocabulario. Empecemos por aquí. Ruri, ruri, ahorita lo decimos el significado. También tenemos palabras como parla rikunachij, yachaskanchijta, yuyarinachij, ripuy waiñuta, takirinachij. Muy bien, hasta ahí vamos a analizar las diferentes palabras que
tenemos. Bueno, tenemos la primera palabra ruri, que significa índice. Así que cuando tú quieras poner en tu texto o en alguna parte, o cuando quieras hacer una traducción, pues índice se dice ruri. Bien, vayamos por la siguiente palabra, que es parla narikunachig. Parla narikunachig. Bueno, aquí hay bastante reciprocidad, es decir, que entre todos compartamos o entre todos hablemos, a ello se refiere. Bueno, ya dijimos que parlay efectivamente es castellano, pero aquí en Bolivia, por lo general, casi todos utilizamos el término parlay, que obviamente lo más correcto sería rimay. Bien, la siguiente palabra, que es yachascanchista, que literalmente traduciendo sería lo que conocemos, ¿sí? Entonces aquí, entre estas dos palabras, lo que estamos queriendo decir es que compartamos o hablemos lo que conocemos, ¿sí? Lo que hemos vivido hasta ahora. Entonces, los dos términos, parlanarikunachig, yachascanchista. Muy bien. Vamos por la siguiente palabra, que es yuyarinachig. Yuyarinachig, solamente la palabra yuyari, que sería el verbo infinitivo, es recordar. Pero aquí les invito a todos y digo, recordemos. ¿Sí? Ese sería el significado de yuyarinachig. Recordemos. Bien, vayamos por las siguientes palabras. Tenemos como la palabra ripuy. Ripuy es como el verbo ir o irse, ripuy, pero más podría funcionar también como imperativo. Por ejemplo, imagínate que estás en mis clases y yo te digo ripuy, ripuy, que significaría vete, ¿sí? Entonces, ripuy significaría como vete o irse. Wainyu. Solamente la palabra wainyu significa canción, ¿sí? Entonces, wainyu es canción. Y tenemos la siguiente palabra, que es takirinachig, es decir, todos, cantemos, entonces takirinachig. Solamente el infinitivo es taki, aquí lo vamos a escribir, taki, este es el infinitivo, cantar, pero ya para hacer un imperativo para que todos nosotros podamos cantar, pues decimos de la siguiente manera, takirinachig. Muy bien, vayamos por las siguientes palabras. Por ejemplo, tenemos imatatag kunan yachakarisunchig. Imatatag kunan yachakarisunchig. Muy bien, analicemos las palabras que se está utilizando. Bien, aquí tenemos el pronombre interrogativo, que ahí tenemos con sus signos de interrogación. Ima, que significaría en español que. Ahí tenemos el sufijo ta, que es del complemento directo. Seguramente que en otros videos lo vamos a explicar. Y este otro sufijo, que sería el tag, pues todos los pronombres interrogativos siempre van a tener ese tag. Imatag, pitag, maikatag, maipitag, en fin. Kunan. Kunan pues significa ahora. Aquí, ahora. Kunan, ahora, ¿sí? Yachakarisunchig. Que todo esto, yache, ya sabemos que significa aprender. Entonces, ¿qué aprenderemos ahora? Sería la interrogativa. Imatata kunan yachakarisunchig. Bien, vayamos a analizar las diferentes palabras que tenemos ahí. Dice, kunankam runa sutiranti kunata rimachig kunawan askaj kunata parlaypi, helkaypi, apay kachayta, yachakarisunchig. Muy bien, volvamos a la lectura. Dice, kunanqa runa sutirantikunata rimachig kunawan
askajkunata parlaypi, qalqaypi, apaychayta, yachaqarisunchik. Muy bien, vayamos a comprender palabra por palabra qué significa y de esta manera pues vamos a dar una interpretación de todo lo que dice en esta oración. Bien, vayamos con la primera palabra que es kunanqa. Ya lo aprendimos aquí, kunan, que significaba ahora. Entonces, su significado pues sigue siendo la misma, simplemente que se ha aumentado ahí un sufijo ka, pero que no tiene mucha relevancia. Bien, runa. Runa, imagino que la mayoría conoce, que significa gente, ¿sí? Vayamos con la siguiente palabra que es suti rantikunata. Suti rantikunata. Suti rantikunata pues significa pronombres personales, ¿sí? Pronombres personales como yo, tú, él, nosotros, ustedes, etcétera. Que en quechua sería ñoqa, kampai. Pues bueno, eso es suti rantikunata. Bien, vayamos con la siguiente palabra que tenemos, rimachijkunawan, la palabra parlaypi, que sería en el hablado. Qalqaypi, que significaría en el escrito. Apaycachaita. Apaycachaita significaría el uso. Y tenemos como última palabra yachaqarisunchik. Yachaqarisunchik, que sería aprenderemos, que significaría aprenderemos. Bueno, y todo esto pues significaría algo así. Aprenderemos el uso tanto en lo escrito, en el lenguaje oral, los pronombres personales. Por la siguiente parte que tenemos wiña y pacha. Ya dijimos qué significa wiña y pacha. Dijimos que es algo eterno, que es algo para siempre. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque tengo otra actividad y en el próximo video pues seguiremos viendo los significados de las diferentes palabras. Ajina kaspaka yechakujuna kaillakaman kasham. Tinkunakama kachun askamaya.